Las películas de Spider-Man y el CGI mantienen una especie de amor y odio que en ocasiones beneficia a sus proyectos y en otras, bueno, dejan mucho que desear. En el pasado hicimos un ranking con las mejores y peores escenas generadas por computadora en este tipo de proyectos. Sin embargo, los años han pasado y estos han aumentado, siendo un muy buen momento para repasar la peor escena de este tipo en todas las películas del personaje hasta la fecha. ¿Cuál ha sido la peor escena generada por CGI en cada cinta de Spider-Man? En 2002 el CGI y los efectos visuales generados por computadora ya eran toda una realidad, teniendo diferentes proyectos anteriores a Spidey que habían revolucionado la industria y la manera en que se haría el cine en posteriores años. Sin embargo, en el género de adaptaciones de cómics y superhéroes, Spider-Man lo cambió todo, generando al personaje de manera digital completamente con muy buenos resultados. Pese a esto, el proyecto no fue perfecto y tuvo varios deslices que ponen en evidencia lo endeble que era esta tecnología hace 2 décadas. Un gran ejemplo de esto fue aquella escena de Peter Parker corriendo por los techos mientras hacía uso de sus nuevas habilidades. Esto en realidad luce bastante mal hoy en día y créanme que tampoco lucía muy bien en 2002, siendo un efecto que se repetiría durante toda la saga. Por alguna razón, Sam Raimi y la producción de la película creían que este tipo de agregados le hacían bien al filme, dando una sensación de realismo cuando era todo lo contrario. Spider-Man 2 representa uno de los mayores puntos que ha tenido el personaje en el cine en este apartado, inclusive ganando un Oscar en la categoría de mejores efectos visuales en la ceremonia de 2005, lo cual nos hace preguntarnos si es que en realidad hay algo que reprocharle a la cinta que cuenta con 2 de las mejores secuencias de todo el género. Pero si yo tuviera que elegir el punto más débil de sus efectos, es justamente este plano, con Spidey observando a Mary Jane desde lejos. Esta secuencia final en general no luce tan bien como el resto de la película, gracias a que en diversos momentos Spider-Man se balancea de quién sabe dónde y acá lo vuelve a hacer. Extrañas cosas que ocurren en las películas de Spider-Man. Si hay una película que tiende a recibir malas críticas y el mismo desprecio de su director, esa es Spider-Man 3. Pero si hay algo que reconocerle a la película es que tiene escenas muy bien logradas, sobre todo el origen de sus villanos. Lastimosamente este es un conteo que rescata las peores escenas con CGI y de esas hay bastantes aquí. Nuevamente el problema que nunca se corrigió desde el proyecto de 2002, un Peter Parker creado enteramente con CGI que luce como una especie de muñeco de plastilina en todo momento. Recrear la cara de Tobey Maguire de buena manera parece que no era algo que pudiera realizar la división de efectos visuales de Sony, pero intentaba constantemente, dando como resultado este tipo de planos horribles que hoy en día lucen cada vez peor y son el reflejo de los excesos a los que este proyecto recurrió en su realización. A pesar de contar con un presupuesto menor a las anteriores entregas, The Amazing Spider-Man no lo hizo tan mal en 2012 a la hora de dar vida al personaje, añadiendo ese toque realista en su balanceo con todo y ese movimiento de cámara increíble, y agregando la gravedad que proyectos pasados no ofrecían. Pese a esto, durante sus últimos momentos donde el protagonista se enfrenta al lagarto, han envejecido muy pero muy mal. La secuencia que enfrenta al héroe y al villano es probablemente el punto más bajo de esta producción, que recurrió a efectos prácticos para dar esa sensación de realismo que no se encuentra en ningún momento en esta escena, regalándonos un montaje que pareciera sacado de un videojuego de principios de los 2000. Al igual que Spider-Man 2, la secuela de 2014 representa todo lo que está bien a la hora de dar vida a Spidey con CGI. El balanceo de The Amazing Spider-Man 2 es tan bueno que por momentos nos hace olvidarnos de su endeble historia, teniendo pocos momentos de los cuales quejarnos a lo largo de sus 2 horas de duración en un aspecto visual. Sí, Electro es un poco extraño y esos rayos azules generan inquietud, pero yo diría que no es lo peor de la película en el apartado visual, encontrando la escena más horrible de la franquicia en el montaje de los aviones. ¿En verdad hay alguien que pueda defender esto hoy en día? Es decir, luce bastante mal y absurdo desde un plano argumental que no mejora bajo unos efectos sacados de la manga que hacen lucir a los aviones muy falsos. Si hubieran sacado esta escena de esta secuencia final, otra cosa hubiera sido.
Cuando Spider-Man se unió a Marvel Studios, hubo un sentimiento de optimismo entre los seguidores al pensar que todo iría mejor con Disney detrás del personaje, pero la realidad es que por lo menos en un aspecto visual fue todo lo contrario, y su participación en Civil War ya nos advertía de lo que vendría después. Por alguna razón, la producción, que trabajó a marchas forzadas y con el tiempo encima, decidió crear al personaje enteramente con CGI, muy al estilo de lo que hace con otros personajes como Iron Man, dando como resultado una cosa muy rara que a tan solo 6 años de su estreno no luce nada bien, generando un problema muy serio en las producciones de Marvel Studios que tienden a envejecer de la peor manera. Como sea, todos pensábamos que se trataba de una situación especial debido a la rápida integración del personaje en su universo y todo mejoraría en sus proyectos en solitario, cosa que no ocurrió y éramos muy inocentes para saberlo. Spider-Man Homecoming es esa película que nos gusta pero odiamos al mismo tiempo. Es decir, es entretenida, muy divertida, con esta esencia juvenil, pero con terribles efectos visuales. Decidirse por solo una escena mal ejecutada visualmente es difícil, pero definitivamente la secuencia del ferry es horrible. ¿Por qué se decidió reemplazar al actor y ese lindo traje creado para Tom Holland por un Spider-Man digital? No lo sabemos, pero ha sido la peor decisión que ha tomado el estudio y que ha perseguido al personaje hasta la fecha. Es muy feo y no hay mucho que agregar. Fin, siguiente. ¿Puede una escena de 2019 lucir igual o peor que una estrenada en 2002? Bueno, para 2019, durante el extraño viaje vacacional de Peter Parker a Europa, dimos cuenta de cómo los efectos prácticos pueden quedar reducidos a nada cuando excedes el uso del CGI. Mientras Peter lucha contra uno de los elementales y vemos la primera aparición de Mysterio, también damos cuenta de la obsesión por recrear a Peter de manera completamente digital en una secuencia muy endeble que luce bastante horrible. Esto no es el paso del tiempo, porque inclusive en cines lucía horrible y nuevamente nos habla de los excesos de las grandes producciones, la mala dirección y cómo el producto final debe quedar listo en tiempo y forma pese a que no luzca del todo bien. Marvel Studios puede ser increíble la mayoría de las veces, pero el apartado visual tiene muchas manchas en su expediente. No Way Home, la última película del personaje, ha sido duramente criticada por el exceso de CGI que mostró a la hora de dar vida a sus personajes multiversales. Es decir, todo, absolutamente todo está creado a base de un fondo azul y efectos por computadora. Todos amamos la película, sí, salvo a la industria también, pero pudo ser mejor. De algo verdaderamente épico que pudo resultar, pasó a quedarse en algo bueno. Y la razón de ello fue ese mal tratamiento de sus personajes que por lo menos en la secuencia final lucen falsos la mayoría del tiempo. Volvemos al mismo tema de los tiempos, presupuestos cada vez más controlados y el exceso actual de la industria. Y si yo tuviera que elegir a la peor escena generada por CGI, esa sin duda sería el rescate de Peter 3 a Michelle. Hay un montón de cosas que no funcionan en esta escena y es increíble cómo luce peor que la versión original estrenada 8 años antes. Lo platicamos en otro video, las películas del personaje parecen ir empeorando en este apartado y esta escena magnífica quedó reducida a algo muy extraño en un plano visual. Afortunadamente hay un montón de escenas y momentos mejor logrados en las películas de Spider-Man que también serán presentados en otro video, calmen, no se enojen y generarán un balance positivo en los proyectos arácnidos. Dime cuál de todas estas escenas consideras la peor, ¿estás de acuerdo con el conteo? ¿Qué escena cambiarías, agregarías o quitarías? Házmelo saber todo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para saber más cosas sobre Spider-Man, seguirme en mis redes sociales y compartir este video con todos tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.